todos los que han traído Biblia que abran conmigo la Biblia en la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo. Vamos a ubicarnos, segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículo 1 al 8. Segunda de Timoteo, segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 1 al 8. Voy a leer despacio, fuerte y claramente para todos. Miren lo que dice la Biblia. Dice así: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amén. Levante su mano conmigo y diga: Señor Jesús, hoy necesito que hables directo a mi espíritu, a mi corazón. Por lo tanto, recibo esta palabra con fe, con humildad y con obediencia. En tu nombre, Jesús. Amén. Muy bien, mis amados, a través de este pasaje que hemos leído, quiero compartir una enseñanza que he llamado las últimas palabras. ¿Cómo se llama este mensaje? Las últimas palabras. Mira que está a su lado, dígale, preste mucha atención. Dígale, hoy nos van a hablar las últimas palabras. Dígale así: hoy nos van a hablar las últimas palabras. Ese es el mensaje de esta noche. Si se le olvida todo lo que vamos a decir, bendito sea el Señor. Pero que no se le olvide el título de esta predicación, que se llama las últimas palabras. Y les pido que escuchen esto. Antes de que mi abuela falleciera, tuve la oportunidad de compartir con ella. En ese momento le hablé de Cristo. En ese momento oré por ella. En ese momento la llevé a hacer la oración de fe. Y cuando mi abuela terminó de orar, manifestó una angustia. Y la angustia que tenía mi abuela no era tanto por la muerte, sino por lo que iba a suceder con mi vida. Yo estaba al cuidado de ella. Era un muchacho huérfano que dejaron a su cargo. Así que mi abuela le aterraba pensar en qué iba a suceder con Wilder cuando ella partiera. Pero yo le dije a mi abuela que no se preocupara, porque mientras yo fuera fiel a Dios, Dios me iba a bendecir. Y así fue, Dios me bendijo, amén o no. Ahora, después de todo eso, mi abuela, como presintiendo que ese sería el último momento en que nos veríamos ella y yo, dijo lo que serían sus últimas palabras para mí. Las últimas palabras de mi abuela para mí fueron las siguientes, escúchenlas. Mi abuela dijo: mijito, manéjese bien. Qué profundidad, ¿cierto? Esas fueron las últimas palabras de mi abuela.
mijito, manéjese bien. Ahora escucha, las últimas palabras de una persona que está a punto de partir se vuelven palabras memorables, se vuelven palabras que retumban en nuestra memoria para siempre. Nunca las vas a olvidar. Las últimas palabras de una persona que está pronta a abandonarnos se vuelven como una orden, se vuelven como un compromiso personal. En otras palabras, se vuelven como una deuda. ¿Me siguen, sí o no? Que si tu mamá antes de morir te dice: hijo, no te cases con esa mujer, te dañó los preparativos de la boda, porque te sientes en una deuda tan impresionante que abandonas a esa vieja. Que si de pronto tu papá antes de partir a la eternidad te dice: hijo, págame la deuda del banco, ahí se dañaron tus ahorros, porque te sientes en deuda con las últimas palabras del viejo. ¿Están conmigo, sí o no? Tú lo tienes ahí en tus brazos agonizando y tu papá te dice: hijo, la deuda del banco. Y ya tú lo agarras del cuello: papá, ¿qué? No te escucho. Ah, se murió el viejo, no le entendí lo que me quiso decir. Hay que seguir con la vida, porque las últimas palabras de una persona que está próxima a dejarnos se convierten en una deuda para uno. Ahora, en el pasaje que leímos, el apóstol Pablo le escribe la segunda carta a Timoteo. Y Pablo presiente que los días de su muerte se aproximan. Pablo sabe que está a punto de ser decapitado. Así que le escribe a Timoteo. Timoteo es un discípulo del apóstol. Timoteo es algo así como un hijo adoptivo muy especial para Pablo. Entonces, en este pasaje que leímos, encontramos como las últimas palabras del apóstol Pablo a Timoteo. ¿Están conmigo, sí o no? Y en estas últimas palabras que Pablo le da a Timoteo, Pablo le está encargando una tarea a su hijo espiritual. ¿Y cuál fue esa tarea? Versículo 1 y 2, escúchalo conmigo. Te encarezco. Otra versión dice: te encargo. Diga conmigo: encargar. Encargar. Te encargo delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Aquí viene el encargo: que prediques la palabra. Mira el que está a tu lado, dile: predica la palabra. Oiga pues, te encargo que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, que redarguyas, que reprendas, que exhortes con toda paciencia y doctrina. Ese fue el encargo de Pablo a Timoteo en las últimas palabras que Pablo le escribió. Y cuando yo leo esto, lo relaciono con Jesús y sus discípulos, porque cuando Jesús resucitó, se le presentó a los apóstoles, y antes de subir, de ascender al cielo, antes de despedirse, Jesús le dio unas últimas palabras a los discípulos. ¿Cuáles fueron esas últimas palabras? Ustedes las saben. Jesús dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y he aquí, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esas fueron las últimas palabras del Señor Jesús a los discípulos. Ahora, para los discípulos, las últimas palabras de Jesús se convirtieron en una orden, se convirtieron en una deuda, se convirtieron en un compromiso personal. Para Timoteo, las últimas palabras de su padre espiritual, el apóstol Pablo, se convirtieron en una orden, se convirtieron en una deuda, se convirtieron en un compromiso personal. Y yo te pregunto esta noche, a ti que me estás escuchando, ¿cómo tomas las palabras de Jesús? ¿Cómo estás asumiendo las palabras de Pablo hoy? A ti que me estás viendo, te pregunto eso, porque hoy en la iglesia muchos cristianos hemos tomado las palabras del Señor, la tarea que nos encargó, como una sugerencia,
como una opción, como un consejo. Y nada más falso que eso, porque la tarea de ir a ser discípulos no fue una sugerencia de Jesús. La tarea de hacer discípulos fue una orden. ¿Cuántos dicen amén a eso? Fue una orden. Mis amados, tenemos que predicar la palabra. Tenemos que enseñar a otros nuestra fe. Tenemos que hacer discípulos. Ese es el mensaje que traigo de parte de Dios para ti esta noche. Tenemos que discipular. ¿Cuántos dicen amén a esto? Mira que está tu lado, tenemos que discipular. Tenemos que discipular. Es así, mis queridos hermanos, no hay de otra. Tenemos que discipular. Es fundamental. Ahora, las estadísticas de la iglesia en materia de evangelismo dicen que el 98%, repito, el 98% de los cristianos de una iglesia no discipulan a nadie. Escuche esto, no discipulan. ¿Qué significa eso, pastor? Que solo el 2% de los miembros de una congregación están haciendo discípulos. Te lo traduzco en otras palabras. De 100 personas en una iglesia, solo 2 miembros están haciendo discípulos. Ojo, no me refiero a que están evangelizando, no, están haciendo discípulos. Porque una cosa es evangelizar, hablarle a alguien de Dios, eso es muy fácil. Pero otra es discipular. ¿Sabemos qué es discipular? Discipular es hablarle a alguien de Jesús, sentarme con esa persona, orar por ella, enseñarle a orar, enseñarle las enseñanzas básicas de la Biblia, hablarle de la salvación, soportar muchas flaquezas de esa persona, trabajar con ella, estar ahí para ella, llevarla hasta el bautismo, traerla a la iglesia, cuidarla. Eso es discipular. ¿Están conmigo, sí o no? Ahora, de acuerdo con esa actividad, con ese ejercicio de discipular, vuelve conmigo. La estadística dice que el 98% de cristianos en una iglesia no están discipulando. Es decir, no se están ganando un alma, pero ganando de verdad, y la están dejando en la iglesia. No están haciendo esa tarea. Porque aquí más de uno me dice: ay, pastor, le compartí a un compañero de trabajo. Sí, ¿a dónde está? Ah, no, solo le dije que el Señor lo amaba. Muy chévere que le hayas dicho eso, muy bueno, pero no es suficiente. No es suficiente. Mira, esta semana en un entrenamiento de plantación de iglesias recibí esto que me encantó. Quiero que lo escuches. Una frase que decía lo siguiente: el evangelismo es parte de la tarea, porque el discipulado es la misión. Escúchalo bien. El evangelismo es parte de la tarea, porque el discipulado es la misión. Que tú le hables a tu compañero de trabajo, de estudio, a tu vecino, de el Señor, y le digas que el Señor lo ama, que el Señor tiene un plan para su vida, es genial. Escúchame, es maravilloso, está muy bien, pero no es suficiente. Porque la tarea que Jesús encargó en sus últimas palabras es que hagamos discípulos. En otras palabras, no te conformes con decirle a tu vecino que Cristo lo ama. Trázate metas con esa persona. Establece objetivos. Me voy a ganar a esa persona. La voy a llevar a la iglesia. La voy a adiestrar, a formar en las escrituras. La voy a llevar hasta el bautismo. La voy a involucrar en la iglesia para que sea un líder. Esa debe ser la meta que todos aquí debemos trazarnos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Hacer discípulos. Mira, dicen los que saben que la salud de una iglesia no se mide por el número de personas que asisten. La salud y la prosperidad de una iglesia tampoco se mide por el dinero que recibe.
Y la salud de una iglesia mucho menos se mide por la cantidad de programas que tiene. Todo eso no habla de la salud de la iglesia. La salud de una iglesia se mide por la capacidad que tiene para ser discípulos. Ahí está. Y lo puedes aplicar a menor escala, a un solo creyente. Mírame, la salud de un cristiano se mide por la capacidad que tiene de hacer discípulos. Si tú haces discípulos, eso también es un indicador de que tienes una vida cristiana espiritual saludable. Por supuesto, hay otras cosas que trabajar, pero hacer discípulos es un indicador de que vas por buen camino en la fe cristiana. ¿Cuántos me siguen? Díganme amén. Mis amados, necesitamos convertirnos en una iglesia que hace discípulos, porque aquí asiste mucha gente. Para el número de habitantes que hay en el municipio, esta es una mega iglesia a menor escala. Hay iglesias en Medellín que son súper grandes, pero comparados con los habitantes de la ciudad son diminutas. Esta iglesia, comparado con los habitantes que hay en San Rafael, sería una mega iglesia en menor escala. Es decir, aquí asiste mucha gente. A esta iglesia le entra plata como un berraco. Esta iglesia le entra plata, es cierto, le entra dinero porque aquí la gente es muy generosa. Esta iglesia tiene programas, y tiene muchos programas para jóvenes, para familias, ahora para hombres, para mujeres, para parejas, campamentos juveniles, retiros para líderes, campamentos de niños. Esta iglesia tiene muchos programas, pero ni la asistencia, ni la plata que le entra, ni los programas que tienen indican que esta iglesia es saludable. Si no hacemos discípulos, mis amados, esta iglesia está enferma. Digan conmigo, ay, ay, ay. Menuda manera que tiene el pastor para jalarnos las orejas. Necesitamos hacer discípulos. Digan amén a eso, por favor. Tenemos que hacer discípulos. Ahora, Pablo le dice a Timoteo, o le presenta a Timoteo varias razones por las cuales Timoteo debe predicar la palabra, debe exhortar con toda paciencia y doctrina. Y esas razones quiero compartirlas contigo en los siguientes minutos que me quedan. Quiero que le prestes mucha atención. Número 1, Pablo le dice a Timoteo que él debe predicar la palabra, exhortar con toda doctrina, porque vendrán tiempos donde la gente no sufrirá, no soportará, no va a querer recibir la sana enseñanza, sino que se van a amontonar y van a escuchar maestros que les van a enseñar filosofías, y a eso se va a entregar la gente. Y mis amados, en el tiempo de Pablo, Pablo estaba diciendo que eso iba a suceder. En este tiempo eso ya está sucediendo. Es decir, el mundo está saturado de doctrinas, de enseñanzas, de ideologías extrañas. Y lo peor de todo es que esas ideologías tan extrañas se riegan, se esparcen y comienzan a ganar muchos adeptos. Y pastor, ¿qué problema hay con eso? Que eso trae ruina a la tierra, eso trae ruina al ser humano, porque el único verdadero camino que da vida se llama Cristo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, es un problema que las demás doctrinas y filosofías sigan expandiéndose. No podemos evitarlo, pero hay algo que podemos hacer. ¿Qué, pastor? Predicar la palabra, enseñarle la verdad de Cristo a la gente, para que sea Cristo el que los transforma. ¿Cuántos dicen amén? Es lo que podemos hacer. Mira, tú no puedes evitar que un budista predique su fe, no puedes evitar que cualquier secta hable de su enseñanza. Eso no lo podemos evitar, pero sí podemos contrarrestar la fuerza de esas doctrinas que para nosotros son falsas doctrinas. Podemos contrarrestar la fuerza de esas doctrinas enseñando la verdad de Cristo. Y mis amados, eso es lo que el mundo está necesitando hoy. ¿Cuántos dicen amén a eso? Que se les hable de Cristo. Mire, les conté en otra ocasión que estando yo en la universidad, en una clase la profesora dijo: muchachos, yo creo en Dios.
Cuando la maestra dijo yo creo en Dios, de inmediato miré a otro compañero que va a la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Somos como primos en la fe. No somos hermanos, pero somos como primos lejanos. Y lo miré y le hice: hey, la profe cree en Dios. Ahora, para mis adentros pensé: Señor, gracias. Qué maravilla que una profesora en la Universidad de Antioquia crea en ti. Me llené de entusiasmo. Acto seguido la profe dijo: mi Dios es el Dios Ramta. Y para mis adentros dije: Señor, no escuches a esta vieja decrépita, por favor. Perdona, Señora. Y comenzó a explicar. Dijo: muchachos, Ramta es el Dios que abre el tercer ojo del conocimiento. Y tiene dos libros: el libro negro y el libro blanco. Y yo los tengo en mi casa y me han ayudado mucho para mi crecimiento personal. Si alguno los necesita, yo se los puedo prestar. Terminó la clase y yo me acerqué a la profe. La profe sabe que soy cristiano y que soy pastor, porque ya le había predicado a ella. Y yo le dije: profe, entonces usted es una mujer de fe. Y ella, con aires de altivez, me dijo: ¿por qué? ¿Qué me va a decir con su evangelio? Y yo le dije: no, nada, profe. No, nada. Digo simplemente que yo disfruto mucho el evangelio, porque el evangelio es muy sencillo. Ame a Dios y ame al prójimo como a usted mismo, y ya, siga a Jesús. Entonces la profe, con una mirada toda despectiva, me dijo: y si su evangelio es tan sencillo, ¿por qué hay gente que no sigue a Jesús? ¿Por qué? Y yo allá pensando, el ratoncito allá en la bolita haciendo para que la maquinaria funcione. Yo: Señor, dame sabiduría. Y yo le respondí esto: hay mucha gente que no sigue a Jesús porque Jesús es el único Dios que le pide a sus seguidores que se nieguen a sí mismos. Y la gente hoy, profe, no quiere negarse a sí mismo. Si yo le predico a un tipo que se acuesta con la vecina y le digo que eso es fornicación o adulterio y que es necesario que renuncie a eso y entregue su vida a Cristo, posiblemente ese hombre no me va a aceptar, porque lo que él quiere es placer. Y eso es lo que vivimos en un mundo tan hedonista como el de hoy. La gente solo quiere placer. Por eso hay muchos que no quieren seguir a Jesús. Total, ella me miró más despectivo todavía y me dijo: usted con lo suyo y yo con lo mío. Y no hay problema, me dejó así, pero compartí el evangelio, pero sembré la palabra. Ahora el punto es este: hay gente que está recibiendo enseñanzas extrañas, doctrinas totalmente, perdónenme esta expresión, voladas. Le rompen a uno el cerebro. Y como hay gente para todo, oiga, repito eso: como hay gente para todo, muchos siguen esas doctrinas, siguen esas enseñanzas, y el resultado es fracaso, ruina, dolor. Porque vamos, hermanos, Jesús lo dijo claramente: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Solo hay un camino para heredar la vida eterna. Solo hay un camino para encontrarnos con Dios, para ser sanos, fortalecidos, plenos en nuestra alma. Y ese camino es Jesús. Eso suena tan exclusivo, pero es así. Cristo es el único camino que necesitamos seguir. Y por eso Pablo le dice a Timoteo: predica la palabra. ¿Pero por qué, Pablo? Porque vendrá tiempo en que la gente se va a dejar llevar de filosofías y de otras enseñanzas, y es fundamental que le hables de Cristo. Por eso, mis amados, usted y yo debemos predicar, porque hoy mucha gente se está dejando convencer de distintas ideologías, doctrinas y enseñanzas. ¿Cuántos dicen amén a esto? Número dos, el apóstol Pablo le dice a Timoteo que debe predicar la palabra, porque Pablo ya está a punto de ser sacrificado. El tiempo de su partida está cerca. Esa es otra razón para predicar. Y pastor, ¿qué es eso tan raro? Déjeme, yo le explico.
El texto original enseña esta idea. Pablo le dice a Timoteo: yo ya estoy a punto de ser sacrificado, ya he predicado a mi generación, he acabado la carrera, ahora sigues tú. Tú tienes que predicarle a tu generación. ¿Me están conmigo, sí o no? Eso es la idea del texto original cuando Pablo dice: predica, cumple, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy a punto de ser sacrificado. Te lo voy a poner de otra forma. En cada generación Dios tiene un remanente, es decir, tiene un grupo de personas que lo aman, que le sirven. Y ese grupo de personas que aman a Dios es responsable de predicarle el evangelio a su generación. ¿Están conmigo, sí o no? Tú y yo somos responsables de predicarle la palabra a nuestra generación. No a la pasada, porque ya se fue. No a la que viene, porque para la que viene Dios ya tiene otro grupo destinado. Entonces Pablo le está diciendo: mira, yo ya cumplí, ya acabé la carrera, ya he guardado la fe, ya evangelicé a mi generación. Ahora sigues tú, tienes que evangelizar a tu generación. Predica la palabra. Y esa es otra razón para nosotros hacer discípulos, predicar el evangelio. Porque en esta generación tú y yo somos responsables de mostrarles el camino de salvación. ¿Cuántos reciben esta palabra? Dígame en un fuerte amén. Somos responsables, hermanos. Somos responsables. No hay otro grupo de cristianos responsable de predicarle a esta generación que nosotros. El Señor nos demandará el cumplimiento de esa responsabilidad. Eso hará el Señor. Amén. Mire, un pastor le preguntó a un hombre, a un muchacho recién convertido. Le dijo: ¿es verdad que hace 3 meses le entregaste tu vida a Cristo? El joven sonriendo responde: sí, pastor, hace 3 meses me convertí al evangelio y le confieso que estoy entusiasmado. El pastor, un poco serio, lo mira y le dice: ¿y cuántas almas has ganado ya para Cristo? El joven sorprendido dice: ah, pastor, ¿y usted por qué me pregunta eso? ¿No ve que yo soy muy nuevo en el evangelio? Apenas estoy aprendiendo de la palabra, no me he ganado a nadie. Entonces el pastor le dice: cuéntame, ¿has utilizado velas en tu casa? El joven responde: obviamente sí. Y el pastor le hace esta pregunta: cuando utilizas velas en tu casa, ¿esperas que la llama alumbre cuando la vela está medio gastada o desde que la vela está nueva? Y el joven entendió el mensaje, por lo cual de inmediato se puso a trabajar. Y cuenta la historia que por lo menos en 6 meses ya se había ganado alrededor de 20 vecinos para Cristo Jesús. Así que hacer discípulos no es una tarea para los que llevan mucho tiempo en el evangelio. Hacer discípulos es para todos aquellos que creemos en Jesús. Llevas 20 años con Cristo, apenas llevas una semana conociendo del Señor, pues la tarea es para ti que llevas 20 años y para ti que apenas te convertiste. ¿Cuántos lo reciben? ¿Sí o no? Tenemos que hacer discípulos y somos responsables de esta generación. Mis amados, yo no quiero irme a la eternidad sin haber hecho algo por mi generación. Y yo siento de parte de Dios que es mi responsabilidad. Así que yo tengo una carga en mi alma y en mi corazón por predicarle a la generación que a mí me tocó. Y les confieso, yo veo en la calle amigos del colegio, amigos de la infancia, que hoy viven mal, otros viven muy bien, otros están totalmente descarriados. Y cuando los veo, siento una responsabilidad. Siento que Dios me puso en esa generación con un propósito, con una misión: ser el canal por donde ellos también van a conocer de Cristo.
¿Amén o no? Y mira, tal vez tú no te lo alcanzas a imaginar, pero tú que estás aquí, tú puedes ser el instrumento que Dios va a utilizar para ganarse a esos muchachos que crecieron contigo, a esas muchachas del barrio con las que jugaste toda la vida, a esos vecinos que conoces de mucho tiempo atrás. Tú puedes ser el instrumento que Dios va a usar para alcanzar esas personas, porque Dios te tiene en esta generación para que ganes a esta generación. Amén. Ahí está. Tenemos que discipular. Y número tres, Pablo le dice a Timoteo que debe predicar la palabra, porque, a ver, abro un paréntesis. En este pasaje no está de manera específica, pero a mi juicio hay dos versículos muy relacionados entre sí. Esos dos versículos son el versículo 1 y el versículo 8. El versículo 1 dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Y el versículo 8 dice que el Señor le dará la corona de vida a Pablo, y no solo a él, sino a todos los que aman su venida. Así que en el versículo 1 Pablo habla de la manifestación de Cristo, y en el versículo 8 Pablo habla de la venida de Cristo. Y mis amados, implícitamente esa es otra razón por la cual usted y yo debemos predicar la palabra y hacer discípulos. ¿Cuál, pastor? Porque la segunda venida de Cristo es una realidad. ¿Cuántos creen en la venida del Señor? Es así. Cuando hablamos de la venida del Señor, del regreso de Cristo a la tierra, mis amados, estamos hablando de los últimos tiempos. Estamos hablando de las profecías bíblicas. Estamos hablando de lo que Jesús vaticinó hacia el futuro. De eso estamos hablando. Y ese es un motivo para que usted y yo prediquemos la palabra, hagamos discípulos, porque los tiempos se están cumpliendo. Mira, si hay algo que los cristianos deberíamos hacer en medio de esta pandemia y después de esta pandemia, es predicar como un berraco. Perdóname en esa expresión. Predicar como un berraco, hablarle de Dios a la gente, aprovechar lo que sea que esté sintiendo las personas. Hay gente que está sintiendo miedo, hay otros que tienen cuadros severos de ansiedad, pero aprovechar eso y predicarle a la gente y decirle que Dios los ama, que Cristo es nuestro refugio, que Él es nuestro Salvador, que en Él hay una nueva esperanza. Predicarle del Señor a la gente, y de paso decirle que todo lo que pasa hoy es parte del cumplimiento de los tiempos que profetiza la Biblia. Amén. Uy, pastor, pero eso aterra más a la gente. ¿Qué le hace? Es real. Amén. Yo sé que hay iglesias que prometen progreso y prosperidad y que en adelante todo será mejor. Pues la Biblia no realmente dice eso. La Biblia dice que cada vez que pasan los días nos acercamos a tiempos terribles. Eso enseña la Biblia. Eso enseña la Biblia. La Biblia dice que cuando veamos guerras, rumores de guerras, hambres, pestes, terremotos, esas son señales del fin de los tiempos, y que es apenas principio de dolores. Es decir, que la cosa se pondrá mucho peor. Eso profetiza la Biblia. Y pastor, ¿qué tenemos que hacer? Estar bien con el Señor, caminar con Cristo, entregarnos a Jesús. Pero no solo eso, predicarle la palabra a otras personas que no lo conocen, porque los tiempos se están cumpliendo. Te lo digo de otra manera: cada día que pasa nos acerca más al regreso de Jesucristo. Cada día que vivimos es un escalón más que estamos subiendo para ver la manifestación del Señor. Es decir, hoy estamos más cerca que ayer, y mañana domingo pilas, porque está todavía más cerca la venida del Señor. Amén. Y ese es otro motivo para predicar. Mis amados, las últimas palabras de Pablo para Timoteo fueron:
te encargo que prediques, que redarguyas, que reprendas, que exhortes con paciencia y con doctrina. Esas fueron las últimas palabras de Pablo para Timoteo, y Timoteo las recibió como una orden, las asumió como una deuda. Las últimas palabras de Jesús para los discípulos fueron: hagan discípulos a todas las naciones, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y los apóstoles asumieron esas últimas palabras de Jesús como una orden, como una deuda. Y yo te pregunto nuevamente, ¿cómo las estamos asumiendo nosotros? ¿Cómo las estamos asumiendo? Porque te digo que las palabras de Jesús, que las palabras de Pablo, tú y yo tenemos que asumirlas como una orden, como una deuda, como un compromiso personal. ¿Cuántos dicen amén a esto? Voy a terminar aquí con lo siguiente, y te pido que le prestes atención a esto. Le preguntaron a un teólogo: ¿qué es un evangelista? Respóndanos usted, con todos los estudios, con toda la preparación que ha recibido durante años, ¿qué es un evangelista? Y el hombre, muy elocuente, muy preparado, con palabras sencillas respondió: un evangelista es un mendigo que le enseña a otro mendigo dónde encontrar el pan. Mis amados, nosotros hemos encontrado el pan de vida. ¿Cuántos dicen amén? Ahora nos corresponde enseñarle a otros que allá afuera están hambrientos y no saben dónde encontrar el alimento que da vida. Ese es un evangelista, un mendigo que le enseña a otro mendigo dónde encontrar el pan. Y para que lo sepas, muchos cristianos hoy estamos todavía aquí en la tierra, porque en el cielo no podemos evangelizar a nadie. Esa tarea se puede cumplir solo aquí en la tierra, y por eso el Señor te tiene todavía aquí, en este lugar, para que prediques la palabra. Cuando la iglesia toma las últimas palabras de Jesús, cuando la iglesia toma las últimas palabras de Pablo como una orden, como una deuda, y se compromete a cumplirlas, entonces la iglesia está cumpliendo la misión. La iglesia está cumpliendo su razón de ser en la tierra, porque para eso también fuimos creados tú y yo, y para eso fuimos alcanzados, para que prediquemos la palabra y hagamos discípulos en todas partes. Alguien que diga amén a esto. Te voy a pedir que cierres tus ojos un momento, inclines tu rostro y ores conmigo al Señor en esta hora.